señora me, la señora me pide, pues ya. Buenas noches, doctora Jessica. El día de hoy vamos a iniciar con la transmisión de atención al paciente geriátrico. Le doy el pase a la doctora Jessica para que pueda continuar con la clase del día de hoy. Bien, buenas noches. Nuevamente por aquí. Bueno, para esta semana me parece que el tema no era la atención, sino el deterioro cognitivo del adulto mayor. Ya, entonces voy a dar inicio, voy a compartir las diapositivas, una presentación del día de hoy. Ok, entonces, bueno, para el día de hoy estamos tomando el tema deterioro cognitivo del adulto mayor. Ok, hablando netamente, ya hemos venido mencionando algunas de las enfermedades que atraviesan estas personas adultas mayores. En especial, hay una de mucha relevancia que es aparentemente normal, que es dentro de los procesos naturales, cambios de acuerdo a la edad del adulto mayor, pero que esto se puede relentilizar, ¿no? Es decir, un poco hacer larga la presencia o el hecho de que ya la persona adulta mayor presente sus alteraciones o sus complicaciones al mismo tiempo, ¿no? Va a depender de qué tanto estemos cuidando a esta persona adulta mayor para que podamos minimizar aquellas complicaciones o por lo menos alargar la presencia de ellas. En lo que concierne a la definición, vamos a mencionar que el deterioro cognitivo o cognoscitivo, que también se considera, es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como la memoria, orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad. Es decir, en esta persona adulta mayor nos vamos a dar cuenta que hay inicios o indicios de que va a haber alguna alteración de este síndrome, o perdón, de este sistema cognitivo, porque va a haber un cuadro característico en ellos en cuanto a las modificaciones de su comportamiento, de repente de sus ideas, de sus pensamientos, como que están desorientados un poco y de repente en tiempo, espacio, persona, con tareas básicas como el sumar, el restar, en ellos ya no va a ser tan fácil, tan rápido. No van a entender un juicio, por ejemplo, el ver al niño que juega traveseando tal vez por ahí con sus carros y meter un carro al agua. Y él, al ser una persona adulta mayor sin deterioro cognitivo, va a darse cuenta, lógicamente, que esto está errado, ¿no? Sin embargo, vamos a notar en estos adultos mayores cuando ya tienen un deterioro cognitivo, no van a poder emitir un juicio, una comprensión, o el lenguaje va a estar alterado, entonces a ellos ni remotamente ni rara vez lo van a ver emitir un juicio o ver en este ejemplo que les daba de meter el carro al agua, darse cuenta, ¿no? Que es algo anormal, que no es lo correcto. En cuanto a su lenguaje, de repente presentan una palabra, mencionan una palabra y al momento de, ¿qué dije?
¿Qué dije que no dije? En la memoria, ¿no? Visual, ya ven otras cosas. Entonces, vemos que este deterioro cognitivo en la persona adulta mayor lo vamos a notar efectivamente porque hay una alteración en su conducta. En el adulto mayor, este deterioro cognitivo es una alteración de cualquier dimensión de las funciones mentales, es decir, superiores, de la cual se queja el paciente por lo general, ¿no? Pero esto se puede o no comprobar por pruebas neuropsicológicas, que algunas mencionamos la semana pasada y que, bueno, generalmente es multifactorial, ¿no? Incluye bastantes factores, no solo físico, psicológico, mental, espiritual, social, tales como la depresión. En estas escalas, en estas valoraciones que se van a empezar a realizar, vamos a notar que hay depresión, que hay déficit auditivo, ya no te escucha, el adulto mayor siempre lo vas a escuchar, ¿qué? O haciendo las muecas tal vez de que no entiende algo, no escuchó algo, ¿no? También se va a presentar problemas visuales, hipotiroidismo, efectos adversos de los medicamentos, incluso que ya ellos propios por la edad van a tener que consumir a veces uno, dos, tres, hasta cuatro a cinco medicamentos diarios. Y estos a la vez van a producir efectos adversos, ¿no? Entre otros, dan lugar a una sola manifestación. Y ahí es donde van a notar el cambio y el comportamiento de cada uno de estas personas adultas mayores, ¿no? Ahora, hablar de envejecimiento, según los autores Rosselli y Ardilla en el año 2012, el envejecimiento, como lo hemos visto también en algún momento, hay un envejecimiento normal y hay un envejecimiento anormal. En el envejecimiento normal, bueno, aparentemente el comportamiento de la persona adulta mayor no es muy notorio, por así decirlo, es de una manera natural, lo normal como si no fuera incluso un adulto mayor, ¿no? Se va a considerar un envejecimiento benigno, porque aquí vamos a ver que se relaciona con cambios cerebrales típicos de la senectud. Es decir, está avanzando a la edad, ¿ok? Pero emocionalmente, mentalmente, cognitivamente no vamos a ver ninguna alteración en esta persona adulta mayor, hablando, como ya dijimos, netamente en su comportamiento. Y la otra parte es el envejecimiento anormal, ¿no? Acá este envejecimiento normal va a ser conocido o lleva el nombre de demencia. Hemos escuchado en algún momento demencia senil, la cual es el resultante de cambios atípicos en la histología cerebral. Es decir, dentro de las neuronas, dentro de los tejidos del cerebro, van a haber unos cambios que nosotros de repente, obviamente no lo vamos a notar a grandes rasgos y todo. Estos cambios sí los vamos a notar cuando se le haga al adulto mayor de repente una tomografía, una resonancia magnética en donde veamos alguna alteración de esta parte del cerebro, ¿no? En donde ya vamos a empezar a notar que hay un problema de demencia senil en él. Ahora, lo que sí debemos de tener en cuenta, y hay una relevancia aquí, el envejecimiento demográfico a nivel social, vamos a notar de que está aumentando la cantidad de adultos mayores. Esta cantidad de adultos mayores en cuanto a poblacional, podría decirse que se está considerando como un incremento de la esperanza de vida. Y algunos hemos dicho en algún momento, ¿no? No, de repente yo no llego a esa edad. ¿Por qué? Porque sabemos de repente de los hábitos de vida que llevamos, de los estilos de vida, de lo que comemos, cuántas horas dormimos, con quienes lo relacionamos. Y eso obviamente vamos a empezar a notar cambios que en algún momento vamos a notar incluso a nivel general, a nivel demográfico, que no hay la cantidad de adultos mayores ya como habían antes incluso, ¿no? Porque por esos estilos de vida
poco saludables que ahora tenemos, la persona adulta mayor es difícil que llegue a más edad, ¿no? 60, 71, antes llegaban 90, 100, creo que por ahí una que otra persona encontramos que todavía existe, pero ahora es difícil que la persona ya llegue a unos 90 años como mínimo, ¿no? Entonces, por los problemas de cáncer, obviamente estos atraídos por una mala alimentación, unos malos estilos de vida. Pero bueno, hay factores de riesgo para aquellos que van a empezar a desarrollar un cuadro demencial de acuerdo a este envejecimiento. Si bien es cierto, podemos llegar a tener más edad, a estar adultos mayores, muy mayores de edad. Sin embargo, ese aumento de la edad lo vamos a notar de que es un factor de riesgo al mismo tiempo para que esta persona adulta mayor sea sí o sí una persona con deterioro cognitivo. Querramos o no querramos, nos guste o no, de repente el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo que tenemos ahora va a tener que pasar por este deterioro cognitivo. Igual nuestros padres, cuando van avanzando las edades, van a llegar a tener este deterioro cognitivo. Querramos o no querramos, repito, se va a hacer porque un factor de riesgo es la edad. Así que a más edad, más obvio es el deterioro. Pero se puede evitar porque hay repercusiones en el bienestar psicológico. Si es que hay un buen estado emocional e identidad en el adulto mayor, lógicamente, si es que nosotros lo vamos trabajando desde cuando ya es adulto mayor 60, 65, 70, mientras durante el transcurso de esos años nosotros hayamos o tengamos o realicemos actividades que le ayude a fomentar una actividad neurosensorial, una actividad mental en estas personas adultas mayores. De hecho, que no vamos a encontrar repercusiones dañinas en ellos. Todo lo contrario, vamos a encontrar adultos mayores más saludables, más despiertos, más activos, con una vida activa en cuanto físicamente incluso. Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de deterioro cognitivo, lo que deberíamos empezar es a diferenciar lo que causa este deterioro y el grado de deterioro, ¿no? La causa es qué es lo que lo está ocasionando. Si bien es cierto, estamos diciendo uno de ellos es la edad, pero de repente hay otras causas más que lo aceleran o en todo caso lo retrasan si es que ya se presentara este proceso de deterioro cognitivo. Y el otro es el grado de deterioro, ¿no? Qué tan complicado está, qué tan leve está o qué tan confuso está. Algunas de las posibles causas del deterioro son las que aquí mencionamos: la enfermedad del Alzheimer, que es la más notoria, lógicamente, en cuanto al comportamiento. Ya sabemos, estas personas adultas mayores cómo es su comportamiento, ¿no? Empiezan como que a tener unas ligeras lagunas mentales en querer acordarse de cuando era antes, o se olvidan de quién eres tú, quién es el hijo, la hija que lo estaba cuidando, o empiezan a llamarla por su nombre y sin embargo esa persona está a su lado. No reconocen a sus familiares, no reconocen los ambientes en los que se van desarrollando, no reconocen de repente las actitudes o los comportamientos de su propia familia. Entonces, esa es una posible causa para lo que es el deterioro cognitivo. Hay enfermedad vascular, eh, fisio o patológicamente ya tenida, de repente un traumatismo cráneoencefálico que también a la larga nos produce y suele ser la causa de este deterioro, una enfermedad frontotemporal, el consumo de sustancias psicoactivas también. Una persona
de 40, 50 años que ya está consumiendo medicamentos de repente para conciliar el sueño, para evitar el estrés, para controlar su sistema emotivo, qué sé yo, a tratamiento de repente para lo que es la depresión, la ansiedad, ¿no? Esas cosas, esos tratamientos, ese consumo de las sustancias psicoactivas es lo que también podría considerarse una causa de este deterioro cognitivo. Y lógicamente está pues la depresión, la ansiedad y otros factores de riesgo. Cuando a muy temprana edad, 40, 50 años, la persona tiende a estar muy deprimida, muy ansiosa, muy alterada, muy desesperada o aislada, eso va a hacer que sea una causa para que cuando ya tenga sus 60, 70 años, esta persona adulta mayor se complique rápidamente, ¿no? En cuanto a lo que es su deterioro cognitivo. Obviamente va a aumentar de una manera más rápida que una persona con que durante su madurez estuvo ligeramente estable, por así decirlo. Ahora hay semáforos del grado de deterioro. Lo que hablamos antes decíamos eran las causas. Había una diferencia y la queríamos notar con el grado de deterioro y es este grado, ¿no? Este semáforo nos va a ir indicando qué tanta mi persona adulta mayor va a ir complicándose su estado de repente para los 70 años, 75 y por cuánto más o menos a los 80 años, 85 voy a esperar que cambie estas luces, por así decirlo. Pero eso no significa que puede retardar años, puede retardar los mínimos años, incluso de un año para otro, en cambiar rápidamente de un color verde a un naranja o a un rojo. Mientras nosotros no lo manejemos a tiempo, el grado de deterioro. Como les decía, es un proceso normal, como si estuviera en una luz verde, es un envejecimiento cerebral normal. Sin embargo, a las actividades, al desarrollo, a la prevención, a qué tanto nosotros conjuguemos, evitemos, ayudemos, modifiquemos estilos de vida, de alimentación, eh, el ambiente en el que se desarrolla, en el que vive. En cuanto a las modificaciones del comportamiento de la familia hacia él y de él hacia la familia, es que vamos a notar que haya este cambio de los según el grado de deterioro, ¿no? Estos cambios de luces. Entonces, el envejecimiento cerebral normal, que va a estar en una luz verde, no necesariamente se va a quedar ahí 5, 6, 7, 8 o 10 años. Como les decía, esto puede ser un cambio radical, rápido y agresivo incluso en algún momento. Por eso depende mucho de qué tanto importancia o le estemos dando a esta persona adulta mayor y pueda convertirse en una luz amarilla, naranja, ¿no? Que nos prácticamente nos indica el cambio que va a haber de uno a otro nivel o grado de deterioro. En este caso, en un deterioro cognitivo leve, porque sí vamos a encontrar personas adultas mayores que ya no recuerdan de repente, estoy caminando, me voy de la sala, creo que a quien no le ha pasado, me voy de la sala a mi cuarto porque tenía que sacar algo y llegando simplemente dije, oh, ¿a qué vine? ¿No? ¿Qué iba a sacar? ¿A qué pasé por acá? Yo estaba en la sala y como que Bruno decimos, nos perdimos en un ratito, ¿no? Sin embargo, ese puede ser un envejecimiento cerebral normal. Si nosotros de repente no hacemos actividades como en ese momento, trato de hacer un reconocimiento desde el inicio. Ah, ok, estaba en la sala, estaba haciendo tal cosa y tenía que sacar algo del cuarto, por eso vine al cuarto. En el cuarto lo busco y regreso. Ah, ok, se me viene la idea a la mente y rápidamente lo soluciono, ¿no? Entonces, esa es una manera de poder solucionar, trabajar la memoria, hacer el ejercicio de la memoria y evitamos que pase al deterioro demencial. ¿Cuál sería el caso contrario? Yo fui a la sala, fui al cuarto y me encierro en mi
dolencia, tal vez, exageradamente por llamarla así, me encierro en mi situación y digo, no, ya estoy vieja, soy un inútil, me olvidé, y me pongo a llorar y me deprimo y todo. Entonces, no estoy haciendo ese ejercicio para mi mentalidad, para mi memoria. Entonces, lo que va a pasar ahí es que rápidamente va a proceder y a pasar a la luz roja en donde hay un deterioro demencial. Por eso les decía, es que tanto lo trabajes tú con el adulto mayor, es que tanto le prestes la atención, es que tanto cambies los estilos de vida, los ejercicios y los grados que te pueden ayudar a combatir, por así decirlo, no a quitar porque no lo vas a volver un adulto mayor sano cognitivamente, pero sí lo que queremos es relentilizar, es decir, que este proceso sea más lento, que en vez de que del verde pase al rojo, lo pase en 2 años, yo voy a preferir que mi persona adulta mayor, familia, la que yo cuido, paciente o quien esté a cargo, con la que esté a cargo, pues se haga en 10, 12 años, ¿no? Se va a notar bastante la diferencia. Entonces, a tener en cuenta este semáforo. Cuando hablamos de un envejecimiento cerebral normal, también denominado deterioro cognitivo normal, vamos a encontrar que hay cambios fisiológicos del cerebro. Esto es producto de la edad y que no son muy significativos. Lo vamos a notar en una tomografía o en una resonancia magnética, ¿no? Que los cambios que probablemente veamos propios del envejecimiento, más significativos, ¿no? Entre esos cambios vamos a encontrar un leve declive en la velocidad del procesamiento, memoria de trabajo y atención selectiva. Repito, esto lo vamos a notar en una tomografía o en una resonancia magnética. También que se le pide al adulto mayor cuando queremos detectar de repente esos problemas de Alzheimer, de alguna demencia. Ahora, también otro punto a tratar muy importante es el deterioro de las funciones cognitivas en cuanto a lo que incluye un poco más la demencia. A quien creo que la mayoría hemos escuchado cuando se habla de una demencia senil. Demencia no con el indicativo de estar loco, pero sí deprimido mentalmente. Entonces, ¿a qué se le llama demencia? En sí es el deterioro de las funciones cognitivas y comportamentales que implican, es decir, comportamientos, ¿cierto? Que implican una pérdida progresiva o brusca de la funcionabilidad de la persona y de su capacidad de juicio. Aquí, de hecho, que vamos a encontrar, o la mayoría de estas personas adultas mayores son las que probablemente salen de casa y se pierden. Y muchas veces las familias empiezan después a darse cuenta o a tomarlo digamos, en verdad, a tenerlo con más compromiso, a llevarlo al médico y al final allí nos damos cuenta y nos dan un diagnóstico de que el adulto mayor ya está con una demencia, ¿no? Entonces, esto se va a dar también, lo vamos a notar los cambios en la toma de decisiones, teniendo que depender de otros en mayor o menor medida de acuerdo al grado, es decir, para poder realizar lo que son las actividades de la vida diaria. En estas personas adultas mayores hay que tenerles bastante control, porque como decíamos, en algún momento ellos se convierten en esos niños que fueron en algún momento, la regresión normal que se presenta en ellos, que los hace tener ciertos comportamientos que no nos íbamos de repente imaginar cuando era una persona joven o adulta madura. El deterioro cognitivo leve se puede considerar también como un estadio intermedio entre el envejecimiento cerebral normal y un síndrome demencial.
Acordémonos que cuando hay un deterioro cognitivo, eh, estamos hablando de que hay una alteración en cuanto a las actividades que esta persona va a realizar. Mejor dicho, que este deterioro cognitivo se va a notar en las actividades diarias de esta persona. Implica un deterioro de una o más funciones cognitivas en comparación a su funcionamiento previo. Ahora, para considerar un deterioro cognitivo leve, muchos autores y clínicas realizan un diagnóstico más específico del grado leve, moderado o severo, que va a reflejar el nivel de errores o afectación cognitiva que considera la persona que tiene o se ve reflejado en el estado formal. Sin embargo, no obstante, cabe resaltar que conserva su capacidad de ser funcional y tomar decisiones, aunque en un deterioro cognitivo leve, el grado severo ya con algunas dificultades, ¿no? Como es la demencia o lo que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora es importante especificar si es de un solo dominio o de más dominios. Obviamente aquí nos vamos a dar cuenta de que este deterioro o es leve o es complicado o es más grave. Cuando hablamos de dominios, ¿no? Las personas que tienen un deterioro cognitivo de un dominio y de predominio amnésico tiene un mejor pronóstico que las personas que padecen un deterioro multidominio o unidominio con la afectación de otra área. Es decir, cuando estoy alterada yo en cuanto en un comportamiento, es distinto que si tengo una alteración solo en el habla, como que la lengua, no sé, se le va enredando al adulto mayor y ya no pronuncia claro, obviamente porque la dentadura ya no está completa y el vocabulario que va a utilizar poco se le va a entender. Y lo otro es una persona que no tenga dentadura, que los ojitos no vean muy claro y encima que no puede caminar. Obviamente, mejor pronóstico lo va a tener de vida, estamos hablando, o de continuar una vida aparentemente normal, aquella persona que solamente tiene un dominio afectado, por así decirlo. Además, cuando hablamos de un unidominio o multidominio, nos estamos considerando como tipos de deterioro cognitivo leve, ¿no? Hay un deterioro amnésico, no amnésico, también en el multidominio, ambos. Cuando hablamos del no amnésico y es un unidominio, por ejemplo, la agnosia, la afasia, apraxia, y cuando hablamos de varios dominios, como decía, está alterado varias funciones cognitivas. De repente la memoria, uno solo, o si no es amnésico, tienes el déficit de funciones ejecutivas, lo que es el lenguaje, las gnosias, las praxias. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a notar o vamos a saber que este adulto mayor le podemos decir, tienes un deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo, un grado más complicado, porque vamos a realizar dos aspectos importantes a nivel cognitivo y a nivel emocional? A nivel cognitivo vamos a especificar el nivel de deterioro, obviamente si es que existe, ¿no? Y vamos a especificar la causa o el origen del deterioro. Mientras que a nivel emocional vamos a indicar si existe un cuadro afectivo que puede estar afectando el rendimiento cognitivo o ir asociado al mismo. Es decir, de repente este adulto mayor que tú lo ves como ido, este adulto mayor que tú lo ves como que no sé, está pensando en otra cosa, es uno, porque realmente hay un envejecimiento en su cerebro, porque hay un deterioro o porque de repente hubo algún proceso específico en la familia, alguna pena, alguna cólera, algún maltrato, porque eso también, de hecho, que el cuadro afectivo le va a alterar ese rendimiento sí o sí.
y puede ir asociado incluso con una alteración más. No obstante, hay indicadores orgánicos en la evaluación que no se pueden explicar por un síndrome afectivo. O sea, no le quieren considerar o darle la consideración a esa causa emocional, por así decirla, que está dañando ese proceso o ese rendimiento cognitivo. Por ello es importante realizar una evaluación neuropsicológica en estas personas adultas mayores. Dentro de la evaluación neuropsicológica vamos a tener que prestarle la atención a cómo es que se está desarrollando la memoria dentro de las actividades diarias, lo que decíamos, cómo este adulto mayor está yendo de repente en el ejemplo de la sala al cuarto, ¿no? Entonces, este adulto mayor puede notar o puede hacer el ejercicio y darle una actividad a esta memoria, ¿no? Me fui a un lado, me fui para qué me fui, dónde estuve primero, luego llegué acá, algo iba a sacar, algo iba a hacer, entonces, ¿qué tanto está desarrollado esta memoria? Las praxias. Las praxias son las habilidades para realizar de repente movimientos, ¿no? Yo recuerdo, volteo, me fui y señalo yo misma, ¿no? Me voy, me hice. Son los movimientos que yo fui realizando para poder llegar al punto en el que se encontraba en la actualidad. Luego las gnosias, que son la capacidad que tiene el cerebro para describir la estructura, vas más allá. Estuve, alguien estuvo ahí, no estuvo conmigo nadie, yo caminé sola, yo estuve en la sala, estaba haciendo tal cosa. Y es un recordar siempre y una tarea de repasar lo que ya, lo que se había hecho en un inicio, ¿no? El lenguaje que utilizo, también la evaluación neuropsicológica me va a incluir las funciones ejecutivas, qué hice, qué no hice, la orientación que yo realicé para poder determinar el grado de dependencia o el estado emocional afectivo con el que yo estoy desarrollándome en ese momento, ¿no? Entonces, esta evaluación neuropsicológica es muy importante porque nos va a dar a conocer qué tanto está afectado el cerebro de esta persona adulta mayor. Las características de la queja subjetiva de la pérdida de la memoria, cuando nosotros lo vamos a notar en estas personas adultas mayores, por lo menos en un establecimiento de salud, es cuando el paciente, vamos a notar que estos adultos mayores acuden solo a la consulta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque que esta persona adulta mayor va a ir perdiendo la memoria, porque esta persona adulta mayor siempre está sola. No hay un hijo, no hay un nieto, no hay de repente hasta el mismo esposo. Entonces, no vas a tener de repente con quién conversar, con quién tratar de hacer estos ejercicios de memoria, con quien, sobre todo conversar, porque definitivamente el hablar, el relacionarte, el compartir situaciones, emociones, te va a ayudar a que te desahogues de cierta forma de la cólera, del estrés, del cansancio, de la alegría, que te pueda motivar para hacer diferentes cosas también, ¿no? Sin embargo, esta persona adulta mayor está solo, siempre viene solo, entonces, ¿con quién conversa? ¿Con quién habla? ¿Con quién se relaciona? ¿Con quién intenta hacer ejercicios de memoria? Con nadie. Entonces, esta memoria se va simplemente envejeciendo y envejeciendo. La queja es, también nos vamos a dar cuenta que la queja es banal y el recuerdo suele venir a la memoria poco después. Es decir, estamos en una consulta o estamos en casa con esta persona adulta mayor
y se queja, no sé, de algo en especial, pero al mismo momento, ahí en pocos minutos, suele venir el recuerdo de ay, ¿verdad? Ah, ¿a qué me vine? Sí, pues voy a llevar el espejo y me llevo el espejo, ¿no? Cosas así. Recuerda los sucesos y noticias importantes y aún lo ocurrido el mismo día con detalles. Cuando nosotros vamos a ir perdiendo la memoria, lo vamos a notar porque nos queremos acordar rápidamente de las noticias del momento, pero yo no me puedo acordar de las noticias del día de hace 2 días, de hace una semana, del año pasado, en diciembre. Nadie se va a acordar de repente de esas noticias. Entonces, como juegos de memoria, como ejercicios de memoria está eso ahora, ¿no? Que somos, de repente aprovechando y haciendo un paréntesis, que somos personas adultas, hacer ejercicios de memoria que nos ayuden un poco a recordar muchas cosas, a recordar lo que estuvimos, cosas simples, lo que comimos el día de ayer, desde el desayuno, almuerzo y la cena, antes de ayer, el día atrás antes de ayer, la semana pasada. Entonces, esos ejercicios de memoria son los que nos van a ayudar a mejorar la memoria, valga la redundancia, y que esta pérdida sea un poco más lenta. Para el familiar queda claro que se trata de olvidos banales. Ay, el familiar lo primero que va a decir, ay, no te quejes, ya se olvidó. ¿A qué vino? Ya se olvidó. Pasa por ahí, lo ves que vuelve a pasar y ¿qué pasó? ¿Qué te olvidaste? Y lo ves que regresa. Y en vez de ayudarle, lo que hacen muchas veces es burlarse, ¿no? Reírse de esa persona. Ahí está la empatía o qué tanto nosotros podamos hacer para ayudarle a mejorar, a reducir esa pérdida de la memoria. Lo otro es cómo nos damos cuenta también que la exploración cognitiva es normal y no existe repercusión funcional, ¿no? Esta pérdida entonces de la memoria va a empezar a ser un poco más lenta. Ahora, hablemos de una conciencia mórbida. Una conciencia mórbida se refiere, un ratito por favor. Una conciencia mórbida se refiere a la conciencia de la enfermedad, es decir, las dificultades que presenta por parte del paciente suele ser total o parcial. En algunos casos no existe ningún nivel de conciencia mórbida, por lo cual estaríamos hablando de una anosognosia, anosognosia, ausencia de conciencia de la enfermedad por parte del paciente, pero en realidad es poco común en lo que se concierne al deterioro cognitivo leve, ¿no? En aquellos adultos mayores que sí son conscientes de que la memoria la van a ir perdiendo de a pocos. Esto puede ser, digamos, de manera parcial o de manera total, pero en realidad estos adultos mayores, cuando toman conciencia de que hay un problema real y que esto puede complicarse más adelante, ellos colaboran en hacer los ejercicios de mejoramiento, ¿no? De enlentecimiento. Sin embargo, hay adultos mayores en los que no toman conciencia de que es parte del proceso del adulto mayor. Y sin embargo no lo aceptan y no lo evitan, no lo enlentecen. Ahora, hablando de los grados de independencia para poder saber lo que es las actividades, el desarrollo de las actividades de estas personas adultas mayores, podemos decir que hay actividades básicas de la vida diaria, como son el aseo, la vestimenta, la alimentación y el control de esfínteres,
Y también hay actividades instrumentales de la vida diaria, como son el traslado, el manejo de las finanzas, la preparación de alimentos, compras, etcétera. ¿Por qué? Porque vemos adultos mayores en los supermercados, en los mercados, en los restaurantes de repente, ¿no? Realizando, en los bancos, realizando sus préstamos y todo. Entonces, esas son actividades instrumentales. Sin embargo, hay personas adultas mayores que no tienen relación casi con el exterior. Sin embargo, sí hay infinidad de actividades en las cuales necesitan ellos ser ayudados y auxiliados, ¿no? El aseo, la vestimenta, la alimentación y sobre todo el control de esfínteres. Hablamos de un funcionamiento ecológico cuando decimos que lo más importante es conocer el funcionamiento de la persona en su diario vivir. Cuando hablamos de un funcionamiento ecológico es cuando vamos a entender cómo es que realiza sus actividades cotidianas, cuál es el nivel de independencia, cuál es el funcionamiento social y cuáles son los cambios conductuales que afecten sus relaciones interpersonales, para podernos dar cuenta de qué tanto funcionamiento ecológico van a tener estos adultos mayores. Ahora, ¿cómo es que se va a solucionar? ¿Cómo es que se va a intervenir? ¿Cómo es que se va a abordar este deterioro cognitivo? Vamos a decir que hay una psicoeducación al paciente y a la familia. Recuerden que venimos diciendo que esto no es solamente el trabajo del adulto mayor, sino también del cuidador. Entonces, psicológicamente, ¿cómo estamos educando a este paciente? Si le estamos diciendo a esta persona adulta mayor que vive con nosotros o que lo tenemos en un hospital, le estamos diciendo no se preocupe, nosotros emocionalmente o psicológicamente estamos trabajando con juegos de memoria, con ayudarle a recuperar la sintonía de la memoria en su totalidad, o es que lo estamos dejando ahí de lado. Entonces, el otro tipo de intervención es que el trabajo que va a realizarse con el adulto mayor es un trabajo en conjunto con el médico tratante, obviamente si hay un geriatra, geriatra, y si no, con aquel personal de salud que se encuentre a cargo de esta persona adulta mayor. Puede ser el médico, puede ser la enfermera, asistenta social, no sé, quiénes están siendo parte de esta atención de esta persona adulta mayor. También lo que vamos a incluir dentro de las intervenciones es la estimulación cognitiva y cuyo objetivo es lo que les venía diciendo, ralentizar el deterioro y o prevenir la progresión de una demencia. Controlar factores de riesgo asociados a un deterioro. El estado emocional incluye el estado físico y las enfermedades preexistentes. También dentro de las intervenciones a desarrollar es la evaluación neuropsicológica anual o por lo menos cada 6 meses en prevención en niños. El deterioro cognitivo se va a considerar a la presencia de quejas subjetivas de memoria con correspondientes dificultades en pruebas objetivas, pero con conservación del funcionamiento cognitivo general y sin señales de alteración en el funcionamiento de las actividades de la vida diaria que impidan una vida independiente. Esto es eh, de una teoría, ¿no? De Rosell y Ardilla en esta que también habíamos mencionado al inicio,
alteración de atención y memoria sin que exista una demencia. Esto es un deterioro cognitivo. Sin que exista una demencia senil, sin que exista una patología, un Alzheimer, ¿no? Es la alteración de la atención y la memoria. Es lo que va a haber, digamos, como característica principal en un deterioro cognitivo. Este deterioro cognitivo tiene subtipos y variaciones en el nivel de severidad. Cuando hablamos de un deterioro cognitivo clásico, hablamos que la alteración que presenta esta persona adulta mayor es solamente en la memoria. Es decir, esta persona adulta mayor no va a recordar en su totalidad lo que realizó de repente hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Pero solamente es alterada la memoria, un dominio, por así decirlo. El deterioro cognitivo moderado es cuando hay otro deterioro cognitivo dentro de los que se incluyen es la atención, el lenguaje, funciones ejecutivas o funciones visoespaciales. Es decir, esta adulta mayor, aparte de no recordar qué es lo que pasó hace 10 años o 15 años, no logra vocalizar de una manera fácil, una manera tranquila, una conversación. Es un querer pronunciar una palabra muchas veces y no va a poder, ¿no? No va a recordar de repente, exagerando, un trabalenguas o exagerando simplemente no va a poder reconocer la final de un refrán porque se le enrieda el lenguaje, se le enrieda en ese momento las ideas, ¿no? Entonces hay un deterioro cognitivo moderado. Sin embargo, hay un deterioro cognitivo severo en las que hay trastornos en al menos dos dominios cognitivos, ¿no? De repente esta persona está alterada la memoria, no puede vocalizar y encima no sabe ni dónde están, ni quiénes son, ni en la casa de quién están, ni quiénes son sus hijos, sus padres o sus nietos, no los conoce, no le queda claro que él vive en esa casa. Entonces, eso es un deterioro cognitivo severo. Entonces, ahí estamos viendo los tipos, los subtipos de periodos, de deterioros cognitivos. Este grado de trastornos que se van a dar son sí o sí de forma progresiva, no es que de un momento a otro ya me olvidé, no recuerdo. Esto es de una manera progresiva. El rendimiento de una o más capacidades cognitivas como la memoria, el lenguaje, la orientación, el pensamiento abstracto, su juicio, lo van a llevar obviamente a la posibilidad de entorpecer las capacidades funcionales y la preservación del nivel de conciencia. El deterioro cognitivo y la demencia por lo general se va a considerar casi siempre como conceptos similares. Sin embargo, lo que los va a diferenciar son los grados de alteración que van a desarrollar cada uno de ellos. Los factores de riesgo de la demencia van a empezar, que va a ser un factor la edad. Es, digamos, el principal, lo que mencionábamos desde el inicio. Conforme avanza la edad, más rápido se va a presentar esta demencia senil, este problema, esta patología ya. Estamos hablando de demencia. El sexo, que es un factor también de riesgo, va a señalar que con más frecuencia quienes desarrollan demencia senil son las adultas mayores mujeres. Dentro de lo que concierne historia familiar, vamos a considerar que hay un primer grado de enfermedad de Alzheimer. Es decir, si alguien de primer grado, mi mamá, mi papá, sufre de Alzheimer, yo voy a tener el riesgo entre el 10 al 30% de también padecerlo.
¿Ok? Ahora, hay factores genéticos también. Hay un patrón de herencia autónomo y dominante, pero solamente va a ser de 1 al 5%. ¿Qué significa? Que si el gen, ¿no? De la mamá en el cromosoma 19 hubo una alteración, ya va a ser muy propenso a que también tenga demencia senil. Si es que este adulto mayor ha tenido un deterioro cognitivo leve, de hecho que va a llegar a la demencia sí o sí. Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, los más importantes van a ser la hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad, el síndrome metabólico y el tabaquismo. La educación también es un factor de riesgo para la demencia, es decir, que cuando los niveles, aumenta cuando los niveles de educación obviamente son altos. Eh, o mejor dicho, el nivel de educación alto te va a hacer que haya una disminución del riesgo de desarrollar demencia senil. ¿Por qué? Porque las personas que de repente profesionales o que se han desarrollado profesionalmente, ellos han tenido bastante ejercicio con su memoria, ¿no? Como dice, la hacen trabajar a la memoria, razonar, identificar fechas, siempre recordar, no sé, un antecedente o algo. Sin embargo, los de bajos recursos económicos, aquellos que no han tenido una profesión, una carrera y solo se han dedicado a cosas de casa, ¿no? Estas personas adultas mayores, sí o sí, y más si son mujeres, son las más propensas a tener problemas de demencia senil. El alcohol también es un factor de riesgo, está asociado con lo que es la disminución cognitiva. Los estilos de vida, lógicamente también, pero también hay otros factores como la enfermedad renal crónica, la dieta alta en grasas, los estrógenos, los niveles elevados de homocisteína, el trauma craneal previo, también son factores de riesgo para desarrollar lo que es la demencia. Hay una clasificación de las demencias en donde van a incluir lo que son sus causas más frecuentes. Es decir, hay enfermedades neurológicas degenerativas. Es decir, hay demencias tipo Alzheimer, ¿no? La de enfermedad de Lewin, enfermedad de Pick, enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, ¿no? Que si este adulto mayor ya lo está presentando, es porque ya va a tener en algún momento lo que es una enfermedad de demencia. ¿Cuál es también la otra clasificación de las demencias? Es las enfermedades cerebrovasculares. Aquí encontramos a las demencias vasculares por embolia cerebral, por isquemia y las hemorrágicas. Hay enfermedades psiquiátricas como son la depresión, psicosis, ansiedad. Aquí, obviamente, esta persona adulta mayor va a tener una demencia. Procesos expansivos intracraneales, las alteraciones sistémicas, endocrino-metabólicas, carenciales, insuficiencia respiratoria, todo lo que son los fármacos, abuso de sustancias y traumatismos, infecciones, agnosia cerebral prolongada, son dentro de las enfermedades cerebrovasculares junto con las enfermedades neurológicas las causas más frecuentes para que esta persona adulta mayor lógicamente desarrolle lo que es una demencia. El diagnóstico de la demencia o del deterioro cognitivo, perdón, el diagnóstico del deterioro cognitivo dice que si se sospecha de esto, se va a hacer en una entrevista en la que clínicamente vamos a considerar anamnesis, persona, obviamente aquí vamos a colocar a las personas enfermas o informadora. Eh, hay una valoración neurológica,
a través del test mini mental, hay un examen cognitivo, hay el test de Pfeiffer, hay el test de la foto, el test del reloj, la valoración funcional, el índice del acto Brody, Katz y Bartel, hay valoración social, familiar, hay una exploración física y hay pruebas complementarias, que en realidad quienes se encargan de hacer este diagnóstico van a ser en especial dos profesionales, como es el médico y también con la ayuda de la evaluación de la psicóloga o, de ser necesario, de un psiquiatra. Para ello van a considerar dentro de la anamnesis si es que hubo dificultad incrementada para aprender o retener una nueva información, la capacidad del razonamiento, orientación espacial, el lenguaje, la conducta, el manejo de tareas complejas. Esto es lo que va a pedir que se considere dentro de lo que son las amnesias. Hablando de lo que es eh, el tratamiento de el deterioro cognitivo o de la demencia, ya como patología. Un momento, por favor. Unas disculpas, por favor. No estoy del todo bien. Mejor, pero no del todo bien. Bueno, mencionaba el tratamiento que vamos a tener en la demencia primaria, que bueno, es bajo la supervisión del médico. Va a ser el uso de inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y para lo que corresponde a la demencia secundaria, un tratamiento de la causa correspondiente, ¿no? Es decir, de lo que vayamos evidenciando en esta persona adulta mayor según lo que vaya presentando, es lo que nosotros vamos a ir dándole el tratamiento, ya sea farmacéutico o farmacológico, perdón. Tipos más comunes de demencia. Aquí vamos a encontrar a lo que es la enfermedad del Alzheimer, la demencia multiinfarto o vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Pick o lo que se llama demencia frontotemporal y la enfermedad de Binswanger. En cuanto a la enfermedad del Alzheimer, es obviamente la más frecuente de las demencias. ¿A quien no hemos escuchado en algún momento en casa un adulto mayor, un familiar adulto mayor o un paciente adulto mayor que va a tener Alzheimer? La edad principal es el factor de riesgo, ¿no? La edad. En Occidente se dice que del 5 al 7% los mayores de 65 años y el 25% es para los mayores de 75 años. Incluso en España nos están diciendo de que hay entre 500.000 y 800.000 casos con con una etiología, pues, ¿no? Una enfermedad alterada que va a ser muy notoria. La clínica que se va a presentar es de un inicio insidioso,
estamos hablando del Alzheimer, cuya evolución es de 8 a 10 años. Hay una fase que se va a llamar presintomática, que en realidad no hay síntomas. Hay una fase prodrómica en donde vamos a encontrar alteraciones de la memoria puntuales, memoria reciente, pero la remota está intacta. Hay una fase demencial donde hay alteraciones de la memoria, incluso la remota. Hay alteraciones del lenguaje y en la realización de dibujos, agnosia visual, apraxia, anosognosia, síntomas psiquiátricos, depresión, ideas paranoideas, apatía, abulía y agitación. Síntomas extrapiramidales como la marcha torpe y la bradicinesia. Para el Alzheimer, la exploración física se realiza en la etapa demencial. Se van a presentar algunos de los signos como son la desorientación. Esta persona adulta mayor tiene alteraciones en la marcha, bradicinesia, y hay el reflejo palmomentoniano, donde hay signos de liberación frontal, de succión, que ahí vamos a notar que tiene esta enfermedad del Alzheimer, este adulto mayor. El tratamiento que hay en cuanto al no farmacológico, en realidad son los cuidados que vayamos realizando con estos adultos mayores, ¿no? En todo lo que son las actividades de la vida diaria. Y en cuanto a un tratamiento farmacológico, vamos a encontrar pues 3 tipos de fármacos: fármaco anticolinerestéricos, los antagonistas y los fármacos menantinan de los diferentes tipos de demencia, ¿no? Son tratamientos que los va a dar un psiquiatra, lógicamente, después de una evaluación extensa en estas personas adultas mayores. Pero si nosotros hablamos de un plan de acción en cuanto a una terapia no farmacológica en estas personas adultas mayores, van a incluir todo lo que tenga que ver menos un tratamiento con un medicamento. Uno de ellos, dentro de la terapia no farmacológica para mejorar, ¿qué es lo que queremos? Mejorar la cognición. Vamos a encontrar la terapia de orientación a la realidad, la TOR, es decir, en donde vamos a incluir tareas, por así decirlo, o actividades que nos hagan que estas personas adultas mayores sepan la presentación reiterada de la información y orientación. Por ejemplo, que ellos sepan qué día es, qué hora es, qué tiempo es, cuántas personas son, cuántas viven con ella, y que puede hacerse también a través de diarios, calendarios, relojes, señales, símbolos, que les facilite a ellos localizar cierto episodio o cierto momento. La terapia no farmacológica, la TDR, que es la terapia del recuerdo, llamada también reminiscencia, en donde vamos a tratar de ver la revisión de la vida, la discusión de actividades, sucesos y experiencias pasadas. También vamos a ver ayuda en cuanto a fotografías, grabaciones, músicas, libros de vida. El tratamiento farmacológico también incluye un entrenamiento cognitivo, práctica repetida y rutinaria de una determinada tarea. Que también vamos a trabajar con los adultos mayores es la rehabilitación cognitiva, es decir, vamos a reforzar aspectos más conservados a desarrollar dentro de las estrategias para compensar los más afectados. También vamos a realizar la estimulación cognitiva, es decir, realizar actividades individuales, grupales, que nos van a permitir orientar, utilizar la televisión, la radio, la música, utilizar listas, programas, notas recordatorias, etiquetar fotos familiares.
Entonces, lo que se va a desarrollar también con ellos son un tratamiento no farmacológico para lo que son el mejoramiento de las actividades de la vida diaria. Lo que nos van a ayudar, por ejemplo, se le va a enseñar al adulto mayor a la práctica y a la repetición de tareas. No, porque si bien es cierto, dijimos, estos adultos mayores se convierten como niños y hay que enseñarles nuevamente desde el proceso de caminar y dando pasos, o si no puede caminar como ven en la imagen, cómo es que va a encender una hornilla, cómo es que va a de repente apagarla, cómo es que dónde están los platos, de dónde los va a sacar, dónde están las cucharas, como le decía, actividades de la vida diaria. Ahora, estas actividades de la vida diaria, las básicas, le van a ayudar obviamente a mejorar lo que es o vamos a indicar todas estas actividades en cuanto a intervenciones, enseñarle, por ejemplo, como le decía, como un niño, a una micción programada, ¿no? Cada 2 horas vas a tener que ir al baño y llevarlo al baño. Luego ayudarlo gradualmente a mejorar también la autonomía, que se valga por él mismo, a reforzar en las comidas, un refuerzo en las comidas para aumentar la independencia en la alimentación. Va a tener de repente ciertos episodios en los que él quiere comer y se le cae la comida, ¿no? Al suelo, a la mesa en la que está comiendo. No llega a direccionar su mano que coge la cuchara hacia su boca. Y esos son deterioros cognitivos. Entonces, a pesar de que no lo quiera aceptar ese adulto, le vamos a ir enseñando. Le vamos a reforzar como un bebé a cómo es que tiene que comer. También dentro de la terapia no farmacológica, para mejorar todo lo que son síntomas conductuales, está la musicoterapia, ya tanto activa como pasiva. Está en la activa podemos encontrar ejercicios, improvisión musical o tocar algún instrumento. Si vemos que este adulto mayor son personas que, que tienen o que han sido de repente cantantes, les ha gustado la música o tocar algún instrumento, entonces vayamos por esa línea y esa terapia no farmacológica, ¿no? Enseñémosle o hagámosle recordar todo lo que ellos estaban realizando en su momento. Ese es en cuanto a activa y en cuanto a pasiva, cuando se produce solamente música en el ambiente. Hay estimulación multisensorial en donde se combina la relajación con estímulos sensoriales. También hay la intervención multicomponente sobre la persona enferma, en la que combinan varias terapias no farmacológicas para la administración grupal, ¿no? De repente en grupos sociales, como ven en las imágenes, grupos de natación, y se desarrollan a pesar de su edad en una terapia no farmacológica que les va a ayudar a disminuir este deterioro cognitivo, lógicamente para que no se convierta en un Alzheimer o en alguna demencia. Otra de las actividades no farmacológicas o de la terapia no farmacológica que se desarrolla también en estas personas adultas mayores son el ejercicio físico, en donde el ejercicio físico queda demostrada la relación entre una práctica habitual y la disminución del deterioro cognitivo. Cuando tú pones a hacer ejercicios a este adulto mayor, este se vuelve más activo, más despierto. Hay una disminución bien evidente de que va disminuyendo este deterioro o se va alargando este deterioro a través del ejercicio. También a través de las modificaciones del entorno, es decir, la estimulación con la luz, etiquetado en seres cotidianos. A disminuir también, ¿por qué no? La bulla, aquello que lo aturde, aquello que nosotros empecemos a modificar el entorno le va a ayudar a mejorar, no a ralentizar
que sea más lento este proceso de la demencia, de la demencia en los adultos mayores, o ya no como patología, sino evitándolo desde antes en cuando se empiece en un deterioro cognitivo leve, para evitar que se complique. Ahora hay un manejo específico de los síntomas conductuales y psicológicos. Dentro de ellos está el manejo de la depresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos adultos mayores? Es mantener a la persona estimulada y a que tenga un vínculo afectivo. Bueno, obviamente hay que asignarles tareas para que esta persona adulta mayor pues esté ocupada, esté pendiente de que lo haga bien, y eso va a permitir de que ellos mismos se pongan en actitud, en acción, y por lo tanto no haya tiempo para esa depresión. La idea es reforzar de forma positiva, lógicamente, inducir ejercicios físicos para que la mente esté ocupada, y también la participación en grupos de actividades. Como son de las mismas edades, así como cuando eran jóvenes y tenían los grupos, compartían actividades o acciones en amigos, en familia, dentro de algún grupo de repente de la parroquia, entonces también se pueda considerar a que se vuelvan esas participaciones en grupos para poder evitar, como digo, que este adulto mayor esté ocupado y puede estar pensando en deprimirse, o el hecho de verse solo, ¿no? Que se sienta muy comprometido y prácticamente abrumado, y por lo mismo empiece a deprimirse por esa soledad. Otro del manejo específico de los síntomas conductuales y psicológicos que podemos ver es trastornos del sueño. Lo que vamos a hacer en estas personas adultas mayores es valorar el dolor de alguna dolencia o patología que pueda tener, y la incomodidad. También lo que vamos a hacer es asegurar la micción antes de dormir, porque esto va a hacer que este, de repente tenemos ganas, o el adulto mayor tiene ganas de orinar, y por levantarse a orinar ya se le quitó el sueño, ¿no? Entonces va a empezar a alterar y va a empezar a mostrar trastornos del sueño. Actividad física también podemos ver cómo es que la realizamos, no de repente tan pronto a la hora de dormir, porque si no, este adulto mayor va a sentirse más bien cansado, adolorido, y en vez de producirle sueño, más bien lo que le va a hacer es perturbar ese sueño. Ahora hay que ver en ellos también las infusiones naturales con poco líquido. Ellos son de tomar bastante líquido, o un tecito, o que para esto, un tecito, una agüita de no sé cuánto, adultos mayores acostumbrados en sus tiempos. Entonces, el tomar mucho líquido, líquido y líquido antes de dormir, obviamente le va a quitar el sueño, porque se va a tener que levantar a miccionar, y se va a alterar se va a alterar este sueño. Hay que evitar las siestas prolongadas. El adulto mayor lo vamos a escuchar que va a decir: en la noche no puedo dormir, pero todo el día tú lo ves sentadito y está ahí, que cabecea, que se duerme. Entonces, evitar a tenerlo ocupado, que camine, de repente que haga alguna actividad para que no duerma y por lo tanto en la noche tenga sueño. Porque si duerme todo el día, duerme por poquito, se queda: no, pero no he dormido de largo. Sí, pero ya dormiste en la mañana una hora, en la tarde una hora, 2 horas, a media tarde dormiste otra hora después de almuerzo. Entonces ya las horas de sueño ya no son completas para la noche. Y como no se sabe qué hora se duerme, qué hora se levanta, a medianoche levantándose, el insomnio, empiezan los trastornos del sueño.
También lo que va a hacer este adulto mayor es evitar el uso de diuréticos durante la tarde. Lo tome en la tarde, en la noche va a hacer efecto, por lo tanto en la noche se va a levantar a orinar, a orinar, a orinar, a orinar, y al levantarse a orinar otra vez le quita las ganas de dormir. Cuando hablamos de que hay un manejo también de los síntomas, si es que esta persona adulta mayor empieza a presentar delirios y alucinaciones, lo que tenemos que hacer aquí es preparar a los cuidadores más que al adulto mayor. ¿Para qué? Para su afrontamiento. Es decir, no discutir ni negarle sus percepciones y hay que distraerlo hacia otros temas. Es decir, el adulto mayor me dice, mira, ¿ves lo que está allá? Se cayó, le va a decir el adulto mayor. Duérmete, ¿qué quiere decir el cuidador? Duérmete, hombre, ya no hay nada. Es lo que vamos a escuchar, ¿no? Entonces, que sí. ¿Y qué dice? ¿Y qué le dijo? ¿Y qué está haciendo para buscarle la conversación y que él se sienta tomado en cuenta, ¿no? Como dice, no discutir, no, hombre, allá no hay nada, pero sí, yo lo he visto, va a decir el adulto mayor. Ahí está, míralo, es bien grande. No, que te digo que no hay nada, allá no hay nada, duérmete ya. Entonces, eso es peor el darle la contra a este adulto mayor, nos va a hacer que esta persona se enterque, por así decirlo, y no logremos controlarlo. Entonces, en vez de gritarlos, en vez de negarles, en vez de discutir con ellos, lo que vamos a hacer, ya, sí, ¿no? ¿Y ahora qué más vamos a hacer? Esto, lo otro, te va a decir el adulto. Y ahora sí, pero primero vas a tener que echarte a dormir y esto, ya de aquí yo me voy a ir a agarrarlo y pero agárralo, míralo, se va a caer. Ya ahorita yo lo voy a ir a ayudar y se para uno, ¿no? Entonces, hay que ayudarle a manejar esos delirios y esas alucinaciones. Otro de los síntomas que presentan es la agitación y la agresividad. Siempre, casi siempre hemos escuchado que estos adultos mayores se vuelven agresivos. Lo que vamos a hacer es valorar y garantizar la seguridad de la persona enferma, porque ella misma se va a empezar a rasguñar, de repente a jalarse, a hincarse, no sé, tiene un lapicero cerca y se empieza a rayar, tiene una llave, no sé, y se va a empezar a lastimar. Entonces hay que tener bastante cuidado con estas personas adultas mayores. Lo que tenemos que hacer es garantizar la seguridad tanto de la persona adulta mayor como su entorno, al contacto físico, al ceder en una discusión, evitar el abuso de la inmovilización física, ¿no? Que si lo tenemos en la cama y no, 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 no te pares, no te pares, no te pares. Entonces, eso también, ¿no? Lo va a ayudar a que a él se agite, se vuelva agresivo. Hay que evitar el abuso, entonces, de la inmovilización física, no culpabilizarle. Hay que mejorar alternativas como son, por ejemplo, un paseo, un cambio de habitación. Hay que tenerle fotos a la mano, de repente en la pared, de todo lo que es, por así decir, un árbol genealógico o actividades en las que él haya participado o ella como adulto mayor para que nunca se pierdan de su memoria esas imágenes. Recordar personas queridas, sobre todo, es los que los va a ayudar a mantener en actividad esa memoria. Vagabundeo. Vamos a no inmovilizarle, a facilitarle un lugar adecuado para que pueda caminar, ya, para que pueda pasear. Hay que ayudarle en la orientación por medio de carteles, cerraduras de difícil apertura, identificación personal e informar a la vecindad qué es lo que está pasando, lógicamente, con este adulto mayor, para evitar lo que ya se ha mencionado, se ha visto y es muy común, la pérdida de estas personas adultas mayores.
eh, hay una conducta sexual inapropiada como un síntoma también, en donde no hay que darle una excesiva importancia, donde no podemos encontrar alguna conducta sexual en el caso de los varones, ¿no? Entonces nosotros hay que presentarle o hay que mostrarle afecto y evitar que se quite la ropa con facilidad. Estos adultos mayores, el primer signo o síntoma que vamos a notar en ellos es que se quieren desnudar, ¿no? Siempre se quieren quitar la ropa, se quieren sacar. Entonces hay que respetar comportamiento sexual normal con su pareja también. Si por allí de repente un adulto mayor empieza a querer seguir teniendo sexo con su esposa, con su adulta mayor, como dice, mientras pueda, le van a tener que, no que porque él no, ya tú eres viejo, tú ya no, y estemos así, entonces él en algún momento va a tener alguna conducta sexual inapropiada, ¿no? Entonces, a tener cuidado también y saber manejar. Hay un proceso de ansiedad que también es un síntoma, para lo cual les vamos a realizar intervenciones psicoterapeutas como una alternativa o como coadyuvante en lo que son fármacos en cuanto a su uso, ¿no? Si esta persona adulta mayor está medicado, hay que tener cuidado, hay que ayudarlo para que pueda desarrollarse con tranquilidad y una ansiedad que no sea tan notoria, al menos eh, que lo sepan llevar o conllevar. Dentro de las actividades o del tratamiento no farmacéutico, tenemos aquellas que son orientadas a la persona cuidadora. Como decimos, siempre estamos viendo al adulto mayor. Sin embargo, parte de la terapia de no farmacológica que deberían llevar estas personas es el apoyo a lo que es la persona cuidadora. Estas personas adultas mayores, si bien es cierto, son muy delicadas de tratar y por los comportamientos, como decimos, a un niño nosotros lo cargamos, a un bebé nosotros lo alzamos, a un bebé nosotros lo hacemos que lo manejamos de repente con un poco más de facilidad, pero al adulto mayor no. Al adulto mayor no lo vamos a poder cargar, no lo vamos a poder manejar como es tan dócil un bebé. No, estos adultos mayores son más duros, a veces hasta agresivos, hasta toscos y hasta indiferentes, porque propio de su demencia o propio de su deterioro cognitivo no se dan cuenta lógicamente de quiénes son las personas que lo tienen a su cuidado, que velan por ellos en el día a día. Y eso hace que se sienta la persona cuidadora estresada, irritada, molesta, cansada, de muchas veces frustrada de no querer continuar en esa ardua tarea. Por eso es importante que nosotros le demos el apoyo a la persona cuidadora, siempre, no por horas, ¿no? Sino acompañada. Y este adulto mayor que tiene el cuidado, valga la redundancia, de una cuidadora, lo importante sería que esta cuidadora también tenga una persona que se preocupe por ella. Entonces, el apoyo a la persona cuidadora es para las vías, para la descarga o refuerzo afectivo, para los grupos de autoayuda y para las redes de cuidadores. Por ejemplo, todos ellos funcionan como apoyo para esta persona, que le está cuidando, ¿no? Aquí ella de repente ya recibe toda su ayuda, ¿no? Toda la descarga, todo el desestrés de alguien
para que ya se sienta más relajada, más tranquila. También otra terapia es la educación y el entrenamiento, es decir, hay un aprendizaje de técnicas cognitivo-conductuales para mejorar el estrés. Esta persona cuidadora también va a necesitar técnicas de relajación. Esta persona cuidadora también va a necesitar de mejoramiento de las emociones. Para ello hay un asesoramiento, otra de las terapias no farmacológicas relacionadas a las cuidadoras, como es el asesoramiento y la gestión de los casos. Es decir, vamos a involucrar aquí a lo que son los servicios sociales y sanitarios para aliviar la carga. También hay una terapia para aquellos cuidadores en la que llamamos cuidados de respiro, en donde encuentran ayuda en el domicilio, ingreso de respiro, centro del día, ¿no? También que se les va a enseñar a ellos cómo movilizar de repente a un adulto mayor, cómo cambiarle de pañal, cómo mejorarlo o hacer los cambios de posición, cómo curarle las heridas de repente que se le pueda realizar de unas escaras simples, ¿no? Rojitas, porque ya obviamente las de más grado no van a poder manejar ellos, es un personal de salud. Entonces, vamos a ver vamos a ver que también esta persona cuidadora va a necesitar la ayuda de vida. Recomendaciones para tener en cuenta durante estas actividades de mejoramiento, tanto del adulto mayor como de la cuidadora. Un momento. Bien, en cuanto a las recomendaciones a tener en cuenta en lo que incluye la alimentación, es que tenemos que ayudar en estos adultos mayores, darles alimentos agradables, platos variados y de buena presentación. Definitivamente, como estamos mencionando, tiene que ser como si fuera la alimentación para un niño, ¿no? Porque ellos van a tener que notar que algo que les llame la atención. Vamos a necesitar cubiertos con mangos engrosados, como lo ven en la imagen, y hasta los vasos de plástico duro porque van a tener la curiosidad de querer morderlos. Entonces, podríamos correr un riesgo si es que les vamos a dar vasos de vidrio, ¿no? Que se puedan lastimar, cortar y herir. Incluso con asitas en donde puedan agarrar los manguitos con tapaderos, con tapas, con cañitas, que sea fácil para ellos recibir la alimentación. Entonces, tal cual como un niño, también en estos adultos mayores hay que ver estas recomendaciones que sean tomadas en cuenta. Lógicamente, esta persona que tiene un deterioro cognitivo de inicio va a necesitar de muchos cuidados para que no se complique o se alargue un poco estas complicaciones como el Alzheimer, como no, como las diferentes enfermedades que ya hemos mencionado. Y si lo hacemos brindándole estas recomendaciones en la alimentación, en la higiene, esta persona adulta mayor obviamente le va a gustar estar en su momento, aceptarlo, quererlo y irlo evitando poco a poco la complicación, ¿no? O la severidad.
Dentro de las recomendaciones a tener en cuenta en estas personas adultas mayores, en cuanto a su higiene, le vamos a explicar siempre lo que se pretende hacer, ¿no? Mira, hoy día te vamos a bañar, es lo que le decimos al adulto mayor, al adulto, ¿no? Cuando le estamos cuidando, hoy día te vamos a bañar ahí solo, hoy día, entonces él ya sabe. Hay que estés limpio, ayer no te has bañado. Este adulto mayor a veces cuando tiene Alzheimer, ayer me he bañado, te va a decir, ¿no? Hasta en el río me he ido a bañar, ahí he estado yo, tú no me has visto. Entonces, eso quiere decir que tú vas a tener que tener un poquito más de paciencia. Y como decíamos en algún momento, sí, 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 pero ya yo no he ido, ahora yo estoy acá, ahora yo te tengo que bañar. Entonces se logré bañar. Porque si vamos a hacer algo en su contra, él se va a volver o ella se va a volver agresiva, se va a volver de repente, va a querer golpear, agredir a alguien, ¿no? Y eso es lo que se tiene que evitar. Mantener una temperatura adecuada también en el ambiente que se va a desarrollar. No vas a querer sacarle la ropa, su ropa interior incluso, y estamos con las ventanas abiertas. Entonces, tremendo aire, ya va a tener frío, aparte que se va a resfriar o se va a complicar. Vamos a notar que que le puede dar tos, una congestión, una gripe. Entonces, hay que tener en cuenta esa, esa alteración, ¿no? Ese cuidado, sobre todo, mantener una temperatura adecuada. Ahora hay que realizar o hay que tener una esponja con mango largo cuando querramos hacer de repente la higiene o el limpiado o el cepillado de la espalda. También hay que poner en el adulto mayor las barreras al lado del inodoro para que él se pueda sujetar y se pueda sentar. De eso también hay que tener bastante cuidado con estos adultos mayores, porque aquí es donde van a empezar a tener las caídas por el resbalón, por de repente la altura que pueda haber en los baños, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Dentro de las recomendaciones en cuanto a lo que es la higiene también, eh, se dice de que a ellos hay que ayudarlos con una silla de ducha. Estos adultos mayores no se van a bañar ahí parados, que les caiga el agua, hay que echarle el jabón, el champú, no. Va a levantar la pierna, va a bañarse, no. En ellos no. En estos adultos mayores lo que vamos a hacer es sentarlos en una silla y en esa silla hay que empezarles a dar el baño en ducha puede ser, o el baño en donde hay un ambiente cerrado que lo podamos eliminar todo el agua, ¿no? Todo el agua residual. Dentro de las recomendaciones en cuanto a su vestido y a su calzado, también a tener en cuenta en estos adultos mayores hay que ponerles botones grandes a las chompas, a las camisas, a las mangas y o de velcro, que es ese suave, que no lo irrita, que no le fastidia de repente hasta la misma piel o en los dedos al momento de abrir, de sacar. Hay que enseñarle que debe usar zapatos, tacones anchos y rígidos como se ve en la imagen en el caso de los varones. Punta redondeada, nada de de las que tienen puntudos, ¿no? Esos zapatos puntudos. Porque si no, esa punta se puede atascar en cualquier lado. En cambio, ahí no. Allí hay una seguridad y confort, hay una este, sujeción también con velcro puede hacer o con cremallera, de tal forma que no le irrite o no le pueda causar daño al momento de caminar. Cuando hay también o actitudes que vamos a enseñarle en cuanto en cuanto haya una continencia, para ir al baño, para hacer las deposiciones. Hay que tomarlo bien en cuenta, por favor.
el hecho de que a estas personas adultas mayores no hay que reñirlos por los episodios de incontinencia. Aquí va a empezar esos cuadros en los que este adulto mayor se va a orinar, va a empezar a salir la orina inconscientemente, que es propio de la edad o propio a mucho líquido ingerido, pero lo que sí deberíamos es no reñirle, porque ellos van a empezar a sentirse avergonzados, a sentirse una carga, a empezar a sentirse deprimidos, ¿no? Por su cuadro, porque ya no les van a tener paciencia, porque no los van a poder ayudar, no los van a querer cambiar y todo eso. Entonces hay que limitar, por lo tanto, si no queremos que se orine, limitar la ingesta de líquidos por la noche, porque en ellos, recuerden, como los bebés son más frecuentes o con más frecuencia van a realizar las orinas y las deposiciones dependiendo de cómo se alimente. Y lo que sí vamos a evitar es la aparición de las úlceras por presión, que por lo general es por una deficiente higiene, deficiente curación o deficiente movilización del paciente que está postrado. Aquel adulto mayor que se moviliza no hay ningún problema, pero aquel adulto mayor que está solamente acostado, no se levanta, usa pañal, estos adultos mayores sí van a estar muy susceptibles a esta aparición de las úlceras por presión. Lo que también vamos a tener cuidado en ellos es la movilidad, es decir, si es que ella camina sola, igual hay que acompañarlo para que pueda mantener el equilibrio y reducir el riesgo a caídas, no porque ella camine sola o sola, yo lo voy a dejar que se vaya sola. Siempre va a tener que haber un cuidador con él. En cuanto a su movilidad, si utiliza andador como la imagen, lo que debemos de considerar siempre es la distancia entre persona y el andador, que no sea mayor de 30 centímetros. El andador adelante y yo voy atrás, atrás, atrás. No, siempre tiene que ser a una altura. Debe haber el apoyo de las manos completas en ambos manos. Si es un andador, le va a permitir andar, por lo tanto va a necesitar el apoyo completo para ambas manos. Y si es que este adulto mayor utiliza un bastón, así con la imagen del lado izquierdo, la mano debe estar apoyada en el bastón a la altura de la cadera. ¿Sí? No es ni adelante, ni atrás, ni más arriba, ni más abajo. Es a la altura de la cadera. Al caminar siempre va a tener que mover el brazo del bastón y a la vez la pierna contraria. Eso les tenemos que ir enseñando, así como bebito, cómo caminar, cómo movilizarse, así como nos enseñaron ellos como papás. Así nosotros, ahora adultos, les vamos a tener toda la paciencia para enseñarle a nuestros padres. También vamos a hacer algunas adecuaciones en el hogar. Cuando hay adultos mayores, vamos a realizar dibujos o fotos en las habitaciones, como decía, para que tenga la mente fresca, la mente siempre atento a lo que pudo pasar, a lo que estuvo pasando en su momento y no se olvide de eso. Hay que eliminar los tapetes y las alfombras porque esto puede que se atore ahí las sandalias, se atore las pantuflas, se atore los zapatos y pueda realizar o pueda haber una caída. Hay que ponerle seguro en las ventanas porque ellos, al igual que un niño, van a tener la curiosidad de mirar qué hay más abajo, qué hay más arriba y sacar la cabeza, ¿no? Pasamanos en las escaleras tiene que haber sí o sí. Hay que ver un detector de humos en la cocina para evitar que éste se pueda ahogar. Un reloj en la pared con números grandes para que él también siga mirando la hora y no se pierda y sepa qué hora es, qué día es.
Y también podemos colocar un plato ducha de asidero en el lugar de la bañera, ¿no? Que que le facilite poner sus cosas y que le facilite realizarse el baño. En cuanto a la comunicación, hay que dirigirnos a estos adultos mayores por sus nombres, hay que mirarlos a los ojos, hay que identificarlos, es decir, no nos vamos a comunicar con ellos de repente por sobrenombres o hablándoles así a la deriva. Hay que hablarles por su nombre, mirándola a los ojos para que ellos vean que hay todavía el acercamiento con ellos, que es importante para nosotros. Hay que utilizar palabras y frases sencillas también y sobre todo hay que evitar hacerle preguntas. Lo que ellos necesitan son respuestas, no preguntas, ¿sí? Las dudas las deben generar ellos hacia las personas que los cuidan, no la persona que cuida va a estar pregunta y pregunta, porque a ellos se pueden estresar también. Ahora hay unas recomendaciones generales que nos van a servir de guía para cuidar el cerebro, prevenir o ralentizar el deterioro. Que quede claro que la persona adulta mayor a más edad, más deterioro cognitivo va a tener y va a depender qué tanta sea la aparición temprana o tardía de estas alteraciones, de estos complicaciones del deterioro, no qué tanto es lo que nosotros hagamos dentro del hogar, del hospital o de donde tengamos estos adultos mayores o casas de reposo de repente. Bilingüismo es lo que podemos hacer con ellos, es decir, una comunicación entre otros idiomas, si se pudiera. Hay que mejorar esta alimentación que sea saludable, por ejemplo, el consumo de pescado que tienen omega 3. Otros alimentos recordados por el médico o la nutricionista como son pues pecanas, fruto seco, ¿no? Hay que brindarles bienestar emocional, es decir, atender sus emociones, hay que ayudarles a la prevención, el tratamiento de la ansiedad y depresión en su momento. Hay que llevarlos y acompañarlos a los chequeos preventivos en cuanto a su peso, la obesidad como factor de riesgo. Hay que ayudarlos en los pasatiempos, es decir, descubre y conéctate con tus intereses, la lectura, la música, el baile, la pintura, el tejido, la escritura. Hay que ayudarlo en cuanto a la actividad física. Descubre un ejercicio que te agrade y practícalo con regularidad. También vamos a ayudar a hacer la estimulación cognitiva, que es la que genera siempre nuevos aprendizajes. Y sobre todo otra recomendación es realizar actividad social. Interactúa a tu ritmo para evitar el aislamiento y mantener en contacto. Ahora unas recomendaciones finales para sobre todo aquellos que trabajamos con estas personas adultas mayores. La principal diferencia entre un deterioro cognitivo leve y un síndrome demencial es que el deterioro de la funcionabilidad en el caso o en el segundo caso. Hay que tener en cuenta de las repercusiones éticas de un diagnóstico de deterioro cognitivo como son la autonomía, la planificación y la toma de decisiones. Y sobre todo es importante ver que la evaluación neuropsicológica sea integral y que abarque no solamente el aspecto cognitivo, sino también funcional, afectivo, social y de personalidad. Las recomendaciones precisas de un informe neuropsicológico y la psicoeducación son parte del compromiso del psicólogo, que es el detectar un caso con deterioro cognitivo leve. El trabajo en equipo entre el psicólogo, el médico, el paciente y otras especialidades de la salud y la familia van a permitir un abordaje integral de la problemática. Y bueno, se está considerando ya para terminar el decenio del envejecimiento saludable. Desde el 2020 hasta el 2030, lo que se quiere es fomentar y mantener la capacidad funcional en la vejez, en donde a través de la prevención se puedan hacer los despistajes y las evaluaciones cognitivas como control
de salud general. A una persona común y corriente en su etapa adulta madura podemos hacer estos despistajes con la intención de que este deterioro cognitivo no aparezca a una temprana edad. Eso es todo el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Atenta a sus comentarios, a sus preguntas, a sus consultas, tal vez por el chat. Así es, Caterine. Definitivamente, como venimos tratando desde eh, los temas anteriores, en definitiva, tenemos que tomar conciencia ahora no solo los adultos mayores, sino las personas cuidadoras, en que este del adulto mayor tiene que estar inmerso en la sociedad para que pueda desarrollarse también y este deterioro cognitivo sea más largo a la llegada, ¿no? Al verse llegar porque la primera causa creo que se considera es el aislamiento, ¿no? Cuando este adulto mayor está aislado, definitivamente no va a poder desarrollarse como debería y por lo tanto va a empezar a citarse un deterioro cognitivo leve, ¿no? Que después al final, si no lo seguimos tratando, pues se complica y ya aparecen las patologías, en definitiva. Sí, creo que no hay ninguna pregunta. Ha estado claro el tema, así que muchas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias a usted, doctora. Buenas noches con todos.